Hola, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Mirad, hoy os traigo un tutorial de ZBrush. En este caso vamos a centrarnos en cómo podemos darle color a nuestros modelados una vez finalizados desde el propio software de Z, ¿vale? Fijaros, aquí tengo este personaje de la peli de Spider-Verse, es Gwen Stacy, y nada, vamos a intentar darle una base de color. Lo primero que os recomiendo es que cambiemos, sobre todo que no trabajéis obviamente con el color este rojo que viene por base, tampoco el base material porque siempre nos da un gris de fondo. Entonces el Skin Shade 4 que tenemos aquí sería un color bastante más apropiado para pintar los modelados, ¿vale? Primero cambiaríamos el modelado, el color de la base, y aquí en textura, fijaros que lo que voy a hacer, bajamos a lo mejor a un 50% y voy a cargar una imagen que he descargado, es un fotograma de la propia peli, para intentar coger colores bastante aproximados con los colores reales, ¿no?, del personaje. Cuidado con esta película, he intentado coger una imagen en la que no aparezcan demasiados porque muchas veces aparecen como tonos de luces de neón, filtros, etcétera, pero esto me ha parecido bastante acertado. Fijaros, con la C, desde la propia imagen podemos coger colores base. Por ejemplo, aquí he cogido el color de la cabeza. Lo que hago es seleccionar con Alt la subtool de la cabeza, en este caso, y vamos a hacer un Color Fill Object. ¿Vale? Fijaros. Entonces, ese color ya queda fijado. A ver si encontramos la cabeza por aquí. ¿Veis? Ese color ya queda fijado en la cabeza. Y aunque yo luego cambie, por ejemplo, el color del traje, ¿vale? Color Fill Object. Fijaros que ya no cambia, en este caso, el color, ¿vale? Vamos a coger también el color rubio del pelo y vamos a ir así poco a poco. Quizá el color rubio del pelo, la verdad es que le voy a dar un toque un poco más. Aquí yo por lo menos creo que estaría mejor. Es un rubio platino, pero creo que le va a dar un poco más de intensidad. Color al pelo. Vale, vais a ver cómo voy a ir poco a poco cogiendo colores del propio fotograma original de la película. Vale, aquí tenemos ya una base aproximada de los colores, los base color un poco de la figura. Podríamos tocar alguno todavía. Y vamos a hacer entonces las variaciones de color, a pintar libremente con este Polypaint. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a seleccionar el pincel de, fijaros, BPA, es pincel de Paint, es el que viene por defecto. Con este ya podríamos pintar, por ejemplo, con este mismo azul que yo tengo. Cojo una subtool, en este caso la cabeza. Y fijaros que puedo pintar libremente. ¿Qué tenemos que tener en cuenta a nivel de parámetros? Sobre todo la intensidad de RGB. Si queremos que pinte como más tenue, sería un poco el equivalente a la opacidad cuando trabajamos en Photoshop. ¿Qué configuración le suelo hacer yo al pincel, por ejemplo, de Paint? Poquita cosa, simplemente suelo a veces cambiar, en este caso, el alfa, ¿vale? A veces se lo puedo poner cuadrado, me parece que es un pincel interesante, es un poquito más, ¿vale?, el pincel cuadrado, y a nivel de Focal Shift, pues lo podemos bajar a lo mejor a menos 45 aproximadamente y continuar pues trabajando con este tono. ¿Qué podríamos hacer? Vale, fijaros, en el caso de la cara podríamos marcar un poquito, coger el color base de la cara, lo podemos coger también desde la propia figura, una vez ya lo tenemos aplicado con la C, coger una variante un poco más rojiza, ¿vale? Y con menos intensidad de RGB, pues podemos empezar también a pintar. Creo que he puesto muy poca. Vale, podemos empezar a pintar también, por ejemplo, temas como los labios. Vale, para darle otro matiz, un poquito más, bueno, pues un poco más rojizo, ¿no? Como son los labios, no tiene por qué llevar pintalabios en este caso, pero siempre, si nos pasamos, pues podemos a lo mejor coger el color base otra vez y darle una pasadita para ir como igualando. Podríamos, a nivel de cromática del rostro, es interesante, por ejemplo, voy a coger otra vez el color base, vamos a coger otra vez una variante un poquito más rojiza, cogiendo aquí, y con una intensidad baja, ¿vale?, de RGB, una intensidad baja de RGB, sobre todo la zona de la nariz, la zona de los mofletes, suele ser por un tema de vasos sanguíneos, que es la zona en la que suele tener un tono un poquito más rojizo. Fijaros que con una opacidad muy baja hago unas pequeñas pasadas, ¿no?, con pincel grande para buscar esa pequeña tonalidad o esa variación tonal en esta zona. ¿Vale? Siguiendo un poco en esa línea, normalmente hacia la zona de la frente, podríamos llevarlo un poquito más hacia amarillo, hacia la zona de la barbilla, un poco más hacia gris o hacia azul. Pero bueno, eso ya son variaciones más pequeñas, ¿vale?, que tampoco creo que sean 100% necesarias, ¿no? Podemos tenerlo en cuenta. Es un poquito una variación cromática pequeña, en este caso.
en cuanto al rostro. Llegamos, por ejemplo, aquí a la parte del pelo, que podríamos, si no lo tenemos modelado y lo queremos pintar, lo que voy a hacer es trabajarlo. Voy a coger, por ejemplo, el tono directamente de aquí de la referencia, este tono marrón. Ahora sí que voy a subir un poquito la intensidad de pincel. Valoramos en este caso si trabajamos con o sin simetría. En todo caso tampoco se va a ver porque tenemos la parte de aquí atrás cubierta. Y fijaros que voy a, por ejemplo, a ir marcando con este pincel, ¿vale? Dibujando directamente la parte que me interesa. Un color base bastante sólido en este caso para trabajar toda la zona del pelo. Vamos a trabajar poco a poco y algo así creo que puede funcionar bastante bien, siguiendo un poco también el esquema de la referencia, que me está costando un poco verla por aquí. Bueno, me la pongo también en la otra pantalla y fijaros cómo en el caso de que nos pasemos, pues podemos siempre volver atrás. Si queréis trabajamos con solo también. Si queremos nuevamente un poco más profundo, en el caso de que haya algún hueco también en la malla de arriba, nos interesa, ¿no? Pues que se vea también este tono un poquito más oscuro. Lo que os digo, este caso lo hago con simetría, pero se podría haber hecho perfectamente en asimétrico esta zona en concreto de la cabeza. Voy a coger aquí, por ejemplo, y voy a utilizar la C para coger un tono un poco más claro y hacerle esa patilla un poco más definida, ¿no? Perfilando ya a nivel casi como de estuviéramos con una cuchilla de peluquería. Vale, voy a coger también este otro tono y vamos a darle, en este caso, fijaros que ya tengo ese tono. Vamos a volver a colocar el pelo y podemos hacer alguna variación tonal. Aquí me falta un poco, yo creo que lo voy a completar del todo en caso de que, porque se ve un poco a través de la propia malla del pelo, fijaros, esa zona podría llegar a verse. Ok, podríamos hacerle un pequeño degradado tonal en el sentido de que voy a coger un poquito más oscuro, incluso ya con algo de, dando como pinceladas un poco más dispersas, ¿no? Buscándole un poco aplicarle textura, trabajo de material, en este caso al pelo. ¿Vale? Podríamos ir buscando ese tipo de tonos concretos, ¿vale? Fijaros un poco la idea. Ok, voy a seguir luego sigo para que veáis un poco la idea. Vamos a centrarnos también, otro truquito que funciona muy bien a la hora de pintar, es aplicar en este caso, fijaros, voy a intentar enmascarar, hacer un masking, que igual nos lleva un poquito de tiempo, a través de Ambient Occlusion. Se puede hacer también con Cavity, pero este tarda un poco más, pero es algo más fino. Voy a aplicarlo para que veáis el resultado. Vale, ya debería estar. En este caso tenemos, ¿qué nos ha hecho? Fijaros, si invierto la máscara nos damos cuenta que en esas cavidades el Ambient Occlusion me ha generado una máscara. Yo puedo aprovecharlo de la siguiente manera. Puedo coger el tono base, lo tengo aquí, ¿vale? El tono base, puedo dar una variante un poquito más oscura, un poquito más interesante, quizá no tan saturada. ¿Vale? Y puedo invertir esta máscara y meterle un poquito de tono más oscuro. Vamos a ver cómo queda. Fijaros que le estoy marcando yo, pintándole de manera bastante natural ese Ambient Occlusion. Creo que he cogido un tono demasiado oscuro, pero bueno, vamos a buscarle una variante un poquito más clara, porque al final es un personaje estilizado que quizás no necesite tanto contraste. ¿Veis? Por ejemplo, aquí en la zona de la oreja. ¿Ves? Ya le marco, le refuerzo ese Ambient Occlusion o pinto las oquedades del personaje. Esto es un truco que funciona muy bien. En el pelo, por ejemplo, también funcionaría muy bien. En el traje, en la propia capucha, fijaros, si yo cojo esta parte de la capucha que tiene como esa textura, hago el Ambient Occlusion, ¿vale? Puedo coger un tono más oscuro, en este caso hacia quizá un poco más frío, el gris un poco más frío, algo parecido a esto, invertir esa máscara, aplicarla, aquí lo voy a marcar bastante. ¿Vale? Y podríamos conseguir ese ambient, aquí demasiado brusco el cambio, pero podríamos, ¿veis? Conseguir esa sombra dependiendo del tono que le queramos dar. Es un buen truco, ¿vale? Para pintar toda esta parte. Por ejemplo, ¿cómo haríamos algo también interesante, como pueden ser los ojos? Que yo creo que también os interesa conocer este otro truco. Voy a seleccionar el propio ojo, voy a subdividir, voy a hacer control D un par de veces para ganar, bueno, quizá no tanto, para ganar un poco más de resolución, y vamos a trabajar ese ojo. Normalmente podríamos hacer directamente, voy a coger, yo suelo empezar por el oscuro, entonces prácticamente el oscuro del ojo va a ser un azul muy oscuro con la C. Este un poquito más brillante, creo que será más bonito, incluso me gusta más hacia, bueno, el tipo de azul que cada uno quiera. Creo que ahí un poquito más brillante. ¿Vale? Podemos trabajar en simetría o luego hacer un mirror and well, depende como queráis. Si queremos hacer esta forma circular, podemos hacerla directamente pintando.
¿vale? Un poco la forma del ojo. Hay un truco que es a través de la máscara control clic aquí en el botoncito, cogemos la máscara de círculo, Perfect Circle, que pone aquí, ¿vale? Y fijaros que nos permite hacer círculos. Y luego con la barra espaciadora podemos mover ese círculo, quizás muy grande, es un poco encontrar también el tamaño que queremos. El problema es que hay que hacerlo fuera y luego colocarlo dentro, ¿veis? Pero si le pedís un poco el truco, podemos traer ese círculo hacia adentro y luego pintar esa zona y hacer un círculo bastante, en este caso, perfecto. Luego pues simplemente mirar que el personaje quede bien. Esta es una forma de hacer los ojos. También se puede hacer un poquito más realistas con esta zona más plana, ¿vale? Y con una segunda esfera para aplicarle luego una transparencia. Pero bueno, esto es una forma que suele funcionar bastante bien. Voy a coger ahora, por ejemplo, un tono más oscuro, casi negro, y voy a hacerle también, ¿veis? Fijaros, pupila, en este caso, marcamos pupila, oscura, casi negro. ¿Vale? Y voy a hacer también, por ejemplo, suele haber un punto en el que el ojo es más oscuro hacia la parte externa y la parte superior. Podríamos marcarle ya un poco. Tengo mucha intensidad de RGB, entonces le voy a bajar. ¿Vale? Y lo que a mí me interesa es ir poco a poco añadiéndole cada vez tonos más azules, sobre todo en la parte de abajo. Aquí es donde vamos a ir marcando poco a poco, fijaros. ¿Vale? Marcaríamos sobre todo esta zona de aquí. Incluso podemos ir a un tono, ¿veis? Incluso más brillante, vamos a añadirle más luminosidad. Y poco a poco ir colocando un ojo más realista, aquí con el propio trazo. Si tenéis pues dificultad, podríamos incluso aplicar con un alfa, ¿vale? Podríamos aplicar una textura de alfa, pero yo soy más partidario de crear nosotros, ¿no? Ese efecto. De hecho, el ojo es bastante más casi hacia blanco-gris. O sea, podríamos hacerlo como más, como mucha variación, en este caso, el personaje. Entonces, pues podríamos llevarlo incluso, ¿veis? Hacia este tipo de tonalidades. Si tenéis problemas para pintar la parte de arriba, utilizar la opción de transparente, ¿vale? Ayuda bastante a poder seleccionar y llegar a determinadas áreas que de otra manera es un poquito más complicado. Vale, en esta parte tendríamos la parte del ojo. Ya os digo, la parte del pelo es interesante hacer también el mask by ambient occlusion y pintarlo con un tono más oscuro, o por ejemplo hacer alguna variación luego. Si queremos que la punta del pelo quede como morada, ¿vale? Pues podríamos coger y fijaros con el propio pincel le daríamos ese toque, ¿no? Creo que tiene como unas mechas al final del pelo que quedan un poquito moradas. Vale, pues con esto podríamos ir dándole poco a poco, ¿sí? Y por ejemplo también otro truquito que yo creo que nos va a interesar, ahora os enseño un poco resultados finales, ¿vale? Cómo hacemos, por ejemplo, que van pintadas las líneas en este caso las líneas del traje, ¿no? Que es un poco como la telaraña. Vale, aquí podríamos plantear, si nos molesta un poco a la hora de trabajar cierta zona, podríamos utilizar una máscara, en este caso de, por ejemplo, lazo, enmascarar, digamos, toda esta curva que tenemos aquí. ¿Vale? Voy a hacerlo en una parte solo. Control W, generar un polygroup para poderlo ocultar y trabajar más libremente. En este caso cogeríamos un azul bastante vibrante. En este caso me va a costar cogerlo de la referencia, con lo cual lo voy a buscar yo mismo, pero podríamos buscar otra referencia donde apareciera mejor. Y control de Paint con la intensidad al máximo, incluso quizá con menos focal shift. El focal shift es el degradado, es un pincel más duro ahora. ¿Vale? Fijaros que podríamos hacer esas líneas de Spider-Man. ¿Vale? Y luego ya pues nosotros detallarlo manualmente. También es un tema aquí ya más de puro pintura, de puro dibujo en realidad. Entonces pues cada uno con la experiencia, ¿no? Que vayáis ganando trabajando con la tablet. ¿Vale? Pues esto sería un poco la idea. Podríamos ir trabajando. Fijaros, aquí ya tengo todo un poco más desarrollado. Lo que os decía, un masking by ambient occlusion en el pelo me ha permitido poder hacer este tono un poco más oscuro de la raíz. Podríamos ir un poco más oscuro porque realmente el personaje permite ir un poco más oscuro, pero ahí ya cada uno, más variaciones tonales aquí en el pelo, un poquito más trabajada la zona de la cabeza, el ojo, como os decía, más acabado. Aquí está prácticamente ya acabado. ¿Cómo hemos hecho también esta zona del traje? ¿Vale? Pues a través de una máscara. Si enmascaramos una zona, ¿vale? Podemos enmascarar una zona, luego seleccionar ese color, invertir la máscara y rellenar, ¿no? Es un poco la forma más sencilla. Entonces lo que hacemos es una máscara, en este caso un poquito más compleja, para hacer esa parte y desde ahí sacar ese detalle del traje. Sería un poco la forma, ¿vale? Espero que os resulte útil. Se pueden conseguir cosas muy guapas en realidad con el Polypaint. Darle cañita, preguntarme cualquier cosa en comentarios. Si os ha gustado, ya sabéis que os regalo un poco de conocimiento. Regalarme un like, suscribiros y nos vemos a la próxima. ¡Hasta luego!